A ver, vamos a sumergirnos en el código fuente de la vida. Para quienes van a dar forma al futuro de la medicina, entender el genoma ya no es una opción, ¿eh? Es la base de todo. Y no es solo un manual de instrucciones. Pensemos en él como el sistema operativo, uno súper dinámico, que decide sobre la salud y la enfermedad. Analicemos cómo funciona esta maravilla. Después del trabajazo que fue secuenciar el genoma humano completo, nos llevamos una sorpresa, pero una sorpresa mayúscula. De los 3.200 millones de pares de bases que tenemos, resulta que solo un pequeñísimo 1,5% son los genes que codifican para proteínas. O sea, las moléculas que al final del día hacen casi todo el trabajo en nuestras células. Y aquí, justo aquí, es donde la historia se pone de verdad interesante. Si solo el 1,5% son los genes que conocíamos, ¿qué diablos hace la inmensa mayoría de nuestro código? Por años se le llamó ADN basura, la materia oscura del genoma. Pero hoy sabemos que en esa supuesta oscuridad se esconden los verdaderos secretos de cómo funcionamos y muchas veces el origen de las enfermedades. Es que aquí es donde tenemos que cambiar la forma de pensar. El genoma no es una lista estática de piezas, para nada. Es un sistema operativo increíblemente complejo y elegante. Ese 98,5% no es basura. Son las redes de control. Son las que le dicen a ese 1,5% qué hacer, cuándo y dónde. Lo que estamos viendo aquí es la primera capa de control, la pura arquitectura del genoma. El ADN no está flotando libremente ni mucho menos. Se enrolla de una forma súper apretada alrededor de unas proteínas, las histonas, como si fuera hilo en un carrete. Este empaquetamiento físico es un mecanismo de control brutal, porque determina qué partes del manual genético están abiertas y listas para leerse y cuáles están cerradas bajo llave. Y esto nos lleva a dos estados básicos. Por un lado, la eucromatina, que es la forma relajada, abierta, donde los genes están encendidos, listos para la acción. Y por otro, la heterocromatina, que está súper condensada. Es como el archivo cerrado, donde los genes están en silencio, apagados. Una célula del hígado y una neurona tienen exactamente el mismo ADN, pero usan este mecanismo para activar solo los genes que cada una necesita. ¡Es genial! Bueno, ¿y cómo sabe la célula cuándo abrir y cuándo cerrar? La respuesta es la epigenética. Son modificaciones químicas que no cambian la secuencia de ADN, pero sí le dicen si debe expresarse o no. La metilación, por ejemplo, es como poner una etiqueta de no molestar. Compacta el ADN y apaga los genes. La acetilación, en cambio, hace todo lo contrario. Y aquí viene lo crucial. Errores en estas marcas, como una metilación que no debería estar ahí en un gen supresor de tumores, son un mecanismo clave en enfermedades como el cáncer. Pero la regulación no se acaba en el ADN. Uno pensaría que ya está, ¿no? Pues no. Incluso si un gen está abierto y se transcribe en un mensaje de ARN, todavía hay otro nivel de control, uno muy sofisticado, que puede interceptar y destruir ese mensaje antes de que llegue a convertirse en una proteína. Y en este sistema, los protagonistas son unas moléculas pequeñitas llamadas microARNs. Esta imagen nos muestra el proceso de una forma brillante. Pensemos en los miARNs como los editores del sistema, que van buscando y borrando mensajes específicos con una precisión increíble para ajustar al máximo la expresión de los genes. El proceso es una belleza. Primero, el miARN madura. Luego, se monta en un complejo de proteínas llamado RISC. Este complejo, ya armado con su miARN, empieza a patrullar la célula buscando un ARN mensajero que encaje a la perfección, como una llave en su cerradura. Y cuando lo encuentra, ¡zas!, lo corta en pedazos o simplemente impide que se traduzca. Es un mecanismo de silenciamiento posttranscripcional súper potente. Ok, hasta ahora hemos hablado de leer el código y de regularlo. Pero la verdadera revolución, el punto de inflexión para la medicina moderna, llegó cuando aprendimos a reescribirlo. Bienvenidos a la era de la edición genética. Y la herramienta que lo cambió absolutamente todo es CRISPR-Cas9. Pensemos en esto. Originalmente era un sistema inmune de bacterias, y lo hemos adaptado para que funcione como un procesador de textos para el genoma. Son unas tijeras moleculares que podemos programar para que corten el ADN exactamente donde queremos, ni más ni menos. Su funcionamiento es una maravilla de la bioingeniería, de verdad. Una ARN guía que diseñamos nosotros en el laboratorio lleva a la proteína Cas9, la tijera, a un lugar exacto del genoma.
Cas9 corta el ADN. Y aquí viene la magia. La célula, en su intento de reparar ese corte, nos da una oportunidad de oro para quitar un gen defectuoso, corregirlo o incluso meter uno nuevo. Y el potencial, bueno, es que es simplemente abrumador. Tal como dice la fuente, esta tecnología abre la puerta a corregir las mutaciones que causan enfermedades terribles desde la raíz. Estamos hablando de la posibilidad real, tangible, de curar enfermedades genéticas. Claro, un poder tan inmenso como es de esperar trae consigo una responsabilidad igual de inmensa. Para la nueva generación de médicos, entender la tecnología es solo la mitad del reto. La otra mitad es saber cómo manejar sus profundas implicaciones. El impacto tiene dos caras. Por un lado, un potencial terapéutico que nunca antes habíamos soñado, tratar enfermedades hereditarias, crear mejores modelos para estudiar el cáncer o el Alzheimer. Pero por el otro, se abre un debate ético gigantesco. ¿Deberíamos editar la línea germinal, haciendo cambios que se hereden para siempre? ¿Qué es un rasgo indeseable? Son preguntas muy serias. Que quede algo muy claro. Nada de lo que hemos visto hoy es ciencia ficción. Olvidémonos de eso. Esta es la realidad del laboratorio de hoy y de la práctica clínica de mañana. Es el fundamento de la patología molecular, del diagnóstico de precisión y de las terapias que van a definir la medicina en las próximas décadas. Y así cerramos con una pregunta que no tiene una respuesta fácil y que recae directamente sobre los hombros de quienes van a ejercer la medicina. Con estas herramientas capaces de reescribir la vida, la pregunta fundamental ya no es ¿qué podemos hacer?, sino ¿qué debemos hacer? ¿Dónde se traza la línea? Una reflexión importantísima para el médico del futuro.